en los principales supermercados y tiendas del país. Un video muestra 5 policías en servicio activo que en carro y motos secuestran y extorsionan a un ciudadano. Los uniformados están detenidos. Rusia retiró las represalias en contra de 5 empresas que exportan banano, pero el gobierno no ha dicho si fue a cambio de no entregar armamento ruso a Estados Unidos. El director de la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca visitó a Banana Puerto, en el sur de Guayaquil, para conocer el proceso de control de contenedores que van hacia el extranjero. Javier Muñoz renunció a su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura desde la cárcel 4, en la que permanece por obstrucción a la justicia. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, de 47 años, murió en una cárcel del Ártico en Siberia. La oposición temía por la vida del crítico al régimen de Vladimir Putin. Y Televistazo revela los alimentos no convencionales que esconde el chocó andino, que son poco conocidos y están en peligro de extinción, como el yerén o las papas aéreas. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Televistazo. 5 policías en servicio activo fueron detenidos en 3 provincias bajo la acusación de secuestro y extorsión a un empresario. Gaby. Hola, Steffi. Amigos, en los allanamientos los agentes encontraron 7 granadas, 500 municiones y un fusil. Melín Ochoa con la información. En este video de seguridad quedó grabado el momento en el que un conductor se parquea y es rodeado por 2 motos con 3 hombres vestidos como policías a bordo. También un carro blanco se estaciona atrás, del que salen 2 hombres más. Todos revisan el vehículo, sacan cajas y trasladan al conductor al auto blanco, que luego abandona el lugar con los motorizados. El video dura 2 minutos y medio y sucedió el 23 de agosto del 2023 a las 4 de la tarde en la Avenida de las Américas, frente al aeropuerto en el norte de Guayaquil. Las unidades nacionales de contrainteligencia y antisecuestro identificaron a los que salen en la grabación. 5 policías en servicio activo. Todos fueron detenidos en un operativo en 4 cantones: Guayaquil y Durán en Guayas, Cuenca en Azuay y Quevedo en Los Ríos. En los allanamientos, los uniformados decomisaron un fusil, pistolas y más de 500 municiones que son analizadas para determinar si se trata de dotación policial. Además, en una de las casas allanadas se encontró 7 granadas, entre otras evidencias. Según la denuncia del empresario, luego de unas horas, los sospechosos robaron dinero de una cuenta bancaria y lo dejaron abandonado fuera de la ciudad. Los 5 policías detenidos, un subteniente y 4 cabos, fueron procesados por secuestro y extorsión. Luego de la audiencia de formulación de cargos, 1 fue trasladado a la cárcel, 3 quedaron con arresto domiciliario y el último con presentación periódica ante la justicia. En redes sociales, la institución reafirmó su lucha contra la corrupción y que a la par se iniciaron acciones internas. Las Fuerzas Armadas ingresaron para intervenir por primera vez la cárcel de mujeres de Guayaquil en busca de escondites construidos por las presas para ocultar objetos prohibidos, como lo describe Bessie Granja. Para el operativo militar en la cárcel de mujeres de Guayaquil se escogió un pelotón femenino. Así, 100 uniformadas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas ingresaron a este centro de rehabilitación que por primera vez, dentro de este estado de excepción, fue intervenido. Allí las autoridades buscaron dentro de los pabellones distintos escondites creados por las presas para guardar objetos prohibidos. Para ello recorrieron cada celda, revisaron los colchones, inclusive las máquinas de coser que están dentro del taller de costura. En este centro de privación de libertad cumplen sentencia 599 mujeres. Hasta el cierre de este reportaje, el operativo continuaba. Los resultados se anunciarán en las próximas horas.
El bloque de seguridad intervino la cárcel del Inca en Quito, también las prisiones de Pastaza, Carchi y Cotopaxi. Fabiola Santana con los hallazgos. El bloque de seguridad interviene por primera vez la cárcel del Inca del norte de Quito, donde hay 1.300 presos. Policías y militares ingresaron en la madrugada, horadaron el piso, buscaron en paredes y en baños y encontraron celulares en medias y papel aluminio. También decomisaron cuchillos, fierros y sobres de droga. Al mediodía, los uniformados calculaban que habían intervenido la mitad de la cárcel y prevén permanecer 5 días. Para los militares, la información que hay en los teléfonos celulares es de mucha importancia para conocer las operaciones de los presos con delincuentes en las calles. La cárcel de Tulcán en Carchi también fue intervenida. Allí hay 805 presos. Según información preliminar, se encontró otro grupo de teléfonos, droga encaletada, dinero en efectivo y otros objetos prohibidos. Los operativos se extendieron a la Amazonía. El bloque de seguridad llegó hasta una cárcel pequeña de 50 presos. Registraron el centro de privación de libertad provisional Putuimi de la parroquia Tarqui en el Puyo, Pastaza. A silencio. La noche de este jueves, militares y policías encontraron 8 celulares encaletados en la pared de una cocina donde estaban 2 privados de libertad. El operativo se extenderá a otras cárceles que no han sido intervenidas desde el inicio del estado de excepción. El objetivo del gobierno es recuperar el control en los 37 centros de detención. Desde hoy, el banano ecuatoriano podrá exportarse nuevamente a Rusia. Este viernes, el gobierno de ese país anunció el levantamiento de restricciones que pesaban sobre 5 empresas. Adriana Bermeo con el informe. Rusia retomó relaciones comerciales con Ecuador. La mañana de este viernes, la Cancillería informó que Rusia levantó las represalias que pesaban sobre 5 empresas exportadoras ecuatorianas y que durante 2 semanas no pudieron enviar banano. Rusia tomó esa decisión después de que el gobierno de Daniel Noboa anunció la entrega de armamento ruso al que calificó como chatarra a Estados Unidos. La represalia también se extendió a los claveles. Aquellos que se cultivan en Cotopaxi no se exportan a Rusia desde hace 2 semanas, a pesar de que el Ecuador no ha sido notificado de ninguna suspensión. No hay nada oficial y tampoco se han suspendido las exportaciones de clavel ecuatoriano. Estamos tratando de identificar cuál es el inconveniente. Preliminarmente hemos visto que es un tema comercial, que es un tema de que los importadores no están haciendo los pedidos. Estamos indagando de cuáles son las razones. Autoridades fitosanitarias rusas y ecuatorianas mantendrán una reunión virtual este lunes para asegurar el envío de los claveles, aunque el banano se exporta desde hoy. La Cancillería también confirmó a Televistazo que se mantiene el viaje de una comisión de alto nivel a Rusia. El objetivo del encuentro en Moscú se desconoce. Hasta ayer era superar lo más pronto posible el impasse. Y las presiones de Rusia sobre Ecuador mantienen bajo análisis la decisión del gobierno de enviar armamento soviético a Estados Unidos, que considera chatarra. 6 sistemas de misiles que están en la base de Taura constan en la lista de equipos que se intercambiarían por armas nuevas y serían el principal motivo de la molestia. Luisa María Heredia con los detalles. El gobierno de Daniel Noboa, producto de la decisión de intercambiar equipos militares de origen soviético a los que llamó chatarra con Estados Unidos, sigue inmerso en un gran dilema. Aunque pese a las presiones de Rusia en Carondelet se dice que se trata de una decisión irreversible, el tema no ha dejado de ser motivo de análisis. Pues si bien se logró levantar la sanción a 5 exportadoras de banano ecuatoriano, el Ejecutivo está consciente de que ese no es el fin de las retaliaciones. De ahí la presión que también están ejerciendo
creciendo sobre él los productores y exportadores que no han dejado de estar preocupados por lo que ocurra con ese mercado, con el que tienen contratos millonarios y de largo plazo. Hasta ahora las bases militares donde reposan los equipos que no estarían en funcionamiento no han llegado nuevas disposiciones. En la base de Taura, por ejemplo, están 6 sistemas misilísticos que son el principal medio de defensa antiaérea de Ecuador en caso de un conflicto y que serían parte del armamento transferido a Estados Unidos. Esos equipos fueron precisamente los que más molestaron al Kremlin, ya que hasta el año pasado Ucrania tenía 18 sistemas similares que se dañaron en combate o fueron capturados por las Fuerzas Armadas rusas. De llegar a sus manos, sería un gran refuerzo facilitado por Ecuador. Según la organización Orden, Conflicto y Violencia, en la lista de transferencia están también 3 helicópteros de la Brigada de Aviación del Ejército, una docena de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 34 cañones antiaéreos que fueron comprados a Nicaragua en 1994. A eso se sumarían misiles portátiles, todos de fabricación rusa. No se especifica cuántos, pero más de 200. Ya el régimen los considera viejos. El opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, murió hoy. La noticia la dio la prensa de ese país citando al servicio carcelario. El repentino fallecimiento ocurrió en una prisión donde cumplía 2 condenas que suman 28 años. El régimen ruso dice que desconoce la causa de su muerte. El Servicio Federal Penitenciario de Rusia informó sobre la muerte de Alexei Navalny en la colonia correccional del pueblo de Harp, en el distrito de Yamalia, en el Ártico ruso. Dijeron que falleció luego de sentirse mal durante la caminata diaria de los reos en el patio de la cárcel y que a pesar de la intervención de un equipo de emergencias, no lograron reanimarlo. Navalny había sido transferido a esa cárcel en diciembre. A través de sus abogados habían denunciado condiciones extremas de confinamiento y que el gobierno ruso había decidido aislarlo aún más ante la proximidad de las elecciones. Las reacciones ante este hecho no se hicieron esperar. En la conferencia de seguridad de Múnich, la esposa de Alexei, Yulia Navalnaya, pidió que Putin y su gobierno sean llevados ante la justicia por lo que han hecho a su familia y a su país. Alexei Navalny is dead. Mientras que Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo: todos los hechos deben ser establecidos y Rusia debe responder a serias preguntas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Navalny obviamente ha sido asesinado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Rusia es responsable de la muerte del opositor. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la muerte de Navalny es un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen. El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la información sobre la muerte y dijo que él pagó su valentía con la vida. Alexei Navalny era el más severo crítico del régimen ruso y enemigo de Vladimir Putin. En más de una ocasión denunció haber sido perseguido y atacado. Fue detenido varias veces y sobrevivió a un intento de envenenamiento. La lucha de Navalny contra la corrupción y los abusos contra derechos humanos fue reconocida incluso con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que entrega el Parlamento Europeo. Informa Pedro Jiménez. Alexei Navalny, abogado, fue durante más de 10 años la cara visible de la oposición al régimen ruso. Comenzó su activismo comprando acciones de empresas semipúblicas para tener acceso a las cuentas y exigir transparencia. Mediante un sitio web rastreó casos de corrupción y en 2011 convocó a las mayores manifestaciones jamás vistas en Rusia desde la llegada de Putin al poder. Fue detenido y recibió sus primeras penas de prisión, a pesar de las cuales creó una fundación anticorrupción en Rusia, lo que dio paso a nuevos problemas con la justicia. En 2013 fue condenado a 5 años de cárcel por supuesta malversación de fondos, una pena que fue suspendida y quedó en libertad condicional. Se postuló para la presidencia en 2018, pero la Comisión Electoral lo descalificó por la condena que pesaba sobre él. Y en 2020 estuvo al borde de la muerte cuando en un vuelo interno cayó súbitamente en coma. El régimen ruso permitió que Navalny fuera enviado a un hospital en Alemania, donde los médicos concluyeron que había sido envenenado con un producto neurotóxico.
Una vez recuperado, volvió a Rusia el 17 de enero de 2021. Ese mismo día fue arrestado al aterrizar en Moscú. Entró a prisión y fue condenado a 2 años por presunto fraude. Miles de simpatizantes salieron en una nueva protesta que dejó 10.000 detenidos. En 2021 fue galardonado con el premio Sájarov a la objeción de conciencia que entrega el Parlamento Europeo. Pero al estar preso fue su hija Daria quien recibió el premio. Estuvo nominado al Nobel de la Paz en 2023, año en el que también un largometraje documental sobre Navalny como preso político ganó un Oscar. Las 2 condenas más recientes contra Navalny son las de marzo de 2022 y agosto de 2023, que suman 28 años de cárcel por las que, según el gobierno ruso, eran actividades extremistas de su organización. Las sentencias las cumplía en una prisión de máxima seguridad a 6.000 kilómetros de Moscú, muy cerca del Círculo Polar Ártico. El jefe antinarcóticos de la Casa Blanca visita Ecuador. Conocer los controles contra las drogas en el país es su objetivo. También, bloques legislativos analizan opciones para los artículos polémicos que buscan reformar el COIP. ¿Cuáles son? Esto y más al volver en Televistazo. El director de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos llegó al puerto privado Banana Puerto en Guayaquil. La intención fue conocer los procesos para control de contenedores y otros procesos de seguridad. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Cerca de las 10 de la mañana de este viernes, hasta el Banana Puerto, arribó el director de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Raúl Gupta. Lo hizo en vehículos blindados y con un fuerte resguardo militar que se mantuvo en los exteriores de este puerto privado ubicado en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, a tan solo unos metros del Trinipuerto y la terminal portuaria de la ciudad. La reunión se hizo a puerta cerrada y la intención fue conocer el proceso de control interno de contenedores, el funcionamiento de las terminales y demás temas de seguridad que se ejecutan en el sitio. Banana Puerto está a cargo de Naportec, operador portuario de la multinacional estadounidense de fruta, Dole. Según su portal web, tiene una extensión de 112.000 metros cuadrados, 360 metros de muelle, maneja un volumen anual de 229 buques y 2.800.000 toneladas métricas de carga, principalmente banano. Precisamente según la policía de Ecuador, los cargamentos con esta fruta son los más contaminados por las mafias del narcotráfico, ya que su principal destino es Europa. De ahí que el dispositivo de seguridad que manejan en el Banana Puerto es visible, vigilancia privada en los exteriores y miembros de las Fuerzas Armadas que recorren el área. La policía chequea los tráilers en el ingreso y un dron sobrevuela la zona, pero estas medidas no han evitado que en ocasiones cargamentos sean contaminados con cocaína. Por tal motivo, las autoridades han reiterado que se necesita mayor control y tecnología de punta. Hasta ahora no se han informado resultados de esta visita, que se da un día después de que el presidente Daniel Noboa ratificó los acuerdos militares con Estados Unidos para trabajar en conjunto contra el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa cumple agenda en Guayaquil. Esta mañana se reunió con varios de sus ministros y delegados de gobiernos locales en la gobernación, donde se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. William Young, ¿qué otras actividades tendría el mandatario en el puerto principal? La agenda oficial del presidente de la República inició a las 10 de la mañana. Esta reunión que mencionamos con los representantes del Consejo Nacional de Planificación inició puntual, pero llegaron más o menos unos 45 minutos antes algunos secretarios de Estado, el ministro de Finanzas, el secretario de la Administración Pública, la ministra de Planificación, la ministra de Trabajo, porque lo que se tenía que definir en esta primera jornada, en esta primera actividad del mandatario, era el Plan Nacional de Planificación que, según confirmaron una hora después, fue ya aprobado y entra en vigencia a partir de hoy
con 4 ejes puntuales, uno de ellos el económico. Pero también al finalizar esta reunión, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dio algunos detalles sobre argumentar por qué votar en favor de la pregunta por las horas extras, las nuevas modalidades de trabajo en la consulta popular, y también se refirió a la economía actual del sector público. Escuchemos. Nosotros asumimos la conducción del Estado con menos de 100 millones de dólares en la caja fiscal. Pagamos los sueldos del mes de noviembre, pagamos el mes de diciembre, pagamos el 13º del mes de diciembre y nos toca pagar en pocas semanas también la 14ª remuneración. No hemos hecho un solo préstamo internacional hasta la fecha. Hemos implementado creatividad, responsabilidad y transparencia. Luego de esto inició una segunda reunión del jefe de Estado. En esta ocasión es con el jefe de la Oficina de Políticas de Control Antidrogas de Estados Unidos, Raúl Gupta. Esa reunión duró cerca de 35 minutos. Este delegado de la Casa Blanca no dio declaraciones ni al ingresar a la gobernación del Guayas ni cuando culminó la cita con el jefe de Estado. Quien sí se quedó y a esta hora se mantiene reunido con el presidente Daniel Noboa es el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick. Se estima que dentro de unos 30 minutos más o menos den declaraciones la canciller de la República y el embajador. No se sabe si lo harán conjuntamente o por separado, pero estamos a la expectativa y tendremos más detalles de esta información y la agenda del presidente en nuestras próximas emisiones de Televistazo. Vivian Hernández, una abogada cercana al correísmo, también es mencionada en los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis. La Fiscalía actualmente la investiga por lavado de activos. Sus oficinas fueron allanadas hace 2 semanas. Vivian Hernández, la abogada que estuvo ligada al sector público durante el gobierno de Rafael Correa y que luego fue identificada como su operadora jurídica, pues incluso formó parte de la defensa técnica del caso Sobornos, también aparece en los chats del caso Metástasis. En las conversaciones que fueron extraídas de los celulares que tenía Leandro Norero cuando estaba en la prisión, se menciona en 2 ocasiones Hernández. El 14 de julio de 2022, Eli Angulo, alias Estimado, quien lideraba el equipo de abogados del narcotraficante, la nombró como parte de la lista de aliados que tenían dentro de la función judicial, para lograr que Norero, entonces procesado por lavado de activos, recupere la libertad. Mi estimado, Fito no sale es por el tema de asesinato, ¿verdad? Claro, si no hace rato salía. Mi estimado, lo bueno es que después del martes, si le niegan a usted, nos vamos a la Corte Nacional de Justicia. Allá tengo mis amigos, y Romero a los suyos. Yo a esos manes los he tenido con peladas y todo acá en Manta. Byron Guillén, Walter Macías, Vivian Hernández. El 16 de agosto de 2022, alias Estimado volvió a referirse a Vivian Hernández, aunque escribió mal su nombre. Sabe que ayer hablando con un amigo me dice que ese J. Tamayo trabaja con Vivian Hernández. Es recontra que pepa. Vivian Hernández maneja a Saquicela. Angulo habla aquí del juez manabita José Tamayo Arana, quien en 2019 modificó la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias JL Rasquiña, para que pueda salir de la cárcel. Le cambió la figura de autor por la de cómplice de asesinato, con lo que le redujo la pena de 20 a 8 años de cárcel. En cuanto a Saquicela, actualmente se investiga si se trata de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hasta la semana anterior, o de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional en 2022. El nombre de Vivian Hernández volvió a saltar a la luz pública hace 2 semanas, cuando en el marco de la indagación previa que se le sigue por lavado de activos, agentes allanaron 3 oficinas en Guayaquil y San Borondón. Ese caso se mantiene en reserva por parte de la Fiscalía. Dos personas más serán procesadas por la Fiscalía en el caso Encuentro. Al volver, conozca cuál sería su participación. Además, 14.000 máquinas quitanieves en las calles de Moscú por la acumulación de 2 metros de nieve tras una tormenta. Impunidad. Otro ensayo correísta. El presidente de la Asamblea no pone fecha aún para reanudar el debate de las reformas al COIP, pero confía en que se encontrará el consenso para aprobar lo positivo de la propuesta. Las bancadas también buscan opciones para retirar lo negativo. Patricio Díaz tiene la información.
El bloqueo de las reformas al COIP podría encontrar una salida, dicen los legisladores. El presidente de la Asamblea incluso es optimista en que hay formas para que se pueda aprobar lo positivo. En la sesión de ayer, las bancadas se negaron a apoyar la moción para votar del ponente del proyecto, Fernando Cedeño. Pues aunque dividía los artículos en dos bloques, en ambos se mantenían los temas cuestionados como la revisión de sentencias. El presidente Kronfle dice que hay otras opciones. Una de ellas es presentar una tercera moción, si la del ponente no recibe los votos. Si podemos separar lo positivo, lo negativo y la consulta popular, por decirlo en 3 mociones a priori, entonces podríamos buscar los consensos para aprobar lo que se tenga que aprobar y rechazar lo que se tenga que rechazar. El presidente de la Asamblea confirma así que además de los artículos considerados conflictivos, el oficialismo está preocupado por los temas incluidos en la reforma que coinciden con la consulta popular, como el endurecimiento de penas en algunos delitos. Por eso, se dialoga sobre votarlos aparte. Ahí entiendo que el bloque del gobierno se estaría absteniendo. Kronfle menciona también la posibilidad de que el texto regrese a la comisión y que allí se eliminen los artículos conflictivos. Pero esa mesa es de mayoría correísta, lo que torna difícil que aquello ocurra, porque ellos defienden esos cambios. Y en Construye, que incluso propuso el archivo de las reformas por considerar que estaban contaminadas con intentos de impunidad, hoy están dispuestos a salvar lo positivo de la reforma. Aquí hay que hacer un trabajo bien minucioso, porque la técnica que utilizaron para incluir lo malo es también muy profesional, si cabe el término, que fue precisamente incluir en los textos elementos pequeños para poder promover esta agenda de impunidad. La reanudación de la sesión, según la norma, debería darse en un periodo de un mes, pero el presidente de la Asamblea cree que será antes. Vamos a trabajar en el fin de semana, vamos a trabajar con las diferentes bancadas, vamos a darle forma a esto y ojalá podamos llegar a un consenso para la próxima semana. El correísmo por ahora se queda solo en su intención de incluir cambios como la revisión de sentencias, mientras el resto de la Asamblea busca cómo asegurarse de que eso no lo sorprenda dentro de lo que vayan a aprobar. ¿Cómo funcionan los dos organismos de derechos humanos a los que el correísmo busca apelar para conseguir la nulidad de los procesos contra su líder máximo? Los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Interamericana tienen una valoración distinta para el sistema jurídico nacional. Sin embargo, en la Asamblea, los representantes de Revolución Ciudadana pretenden convertirlos en una cuarta instancia. En la Asamblea Nacional intentaron darle un piso a la impunidad y en las reformas al Código Orgánico Integral Penal buscaban incorporar como causal de revisión a las sentencias ejecutoriadas los informes, recomendaciones y observaciones de los organismos de derechos humanos. Pero organismos de defensa de los derechos humanos hay por montones y en el proyecto de reformas al COIP se hace énfasis en la disposición general única al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más que una contradicción, resulta una ironía que el correísmo apunte hacia un comité que le espetó en la cara en 2016 un informe con 33 recomendaciones donde, entre otras cosas, les decían que criminalizaban la protesta social y el aborto, que respetaban la libertad de expresión, que habían politizado a la justicia. La referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no deja de llamar la atención también porque el correísmo denostaba con furia del sistema interamericano, de la comisión, de sus relatorías, de todos los espacios desde donde se señalaron las violaciones que los regímenes socialistas del siglo XXI cometían contra los derechos humanos. Ahora, entre estos dos organismos a los que apunta el correísmo en su proyecto de ley, hay una diferencia, porque los pronunciamientos del Comité de la ONU no son vinculantes. Por eso, cuando fueron poder nunca dejaron de politizar la justicia, ni de criminalizar la protesta social, ni levantaron la ley Mordaza. Sin embargo, se entiende que los estados están obligados a seguir sus recomendaciones para reparar abusos cometidos. En cambio, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, de obligatorio e inmediato cumplimiento por parte de los estados suscriptores de la Convención Americana. Lo interesante de todo esto, y quizás hasta sospechoso, es que quienes vociferaban contra la autoridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hoy pretendan convertirlo en una cuarta instancia judicial con capacidad de anular las decisiones internas.
Javier Muñoz presentó la renuncia irrevocable como vocal del Consejo de la Judicatura. Lo hizo este 15 de febrero ante el Consejo de Participación Ciudadana y a casi un mes y medio de estar en la cárcel 4. Él es procesado en el caso Independencia Judicial por obstrucción a la justicia junto con otros 2 exvocales. La Judicatura anunció que convocará a su suplente Solanda Goyes. La Fiscalía procesará a 2 personas más en el caso Encuentro. Se trata de 2 mujeres que obtuvieron contratos en CNEL y según la Fiscalía son operadoras de Leonardo Cortázar. El juez ya fijó fecha para la audiencia, como reporta Jacqueline Rodas. La Fiscalía suma 2 personas al caso Encuentro, en el que ya procesa por delincuencia organizada a 8 implicados, entre ellos Hernán Luque, actualmente en trámite de extradición desde Argentina, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Leonardo Cortázar, prófugo en Panamá. Ahora formulará cargos en contra de Karen Cornejo Ortega y Erika Farías Marín, quienes obtuvieron contratos millonarios con la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y Fernando Villavicencio las identificó como operadoras de Cortázar en el sector eléctrico. Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado en agosto y expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, las incluyó en el informe legislativo de los casos de Encuentro y León de Troya, ahora unificados en un solo expediente penal. El documento señala que Cortázar tenía una estructura de contratistas para simular licitaciones regulares, pero todos los participantes pertenecían a la red que finalmente lo beneficiaba. Karen Cornejo y Erika Farías eran gerentes o accionistas de empresas como Contraselec y Eléctrica Odet S.A., que recibieron contratos. Cornejo, además, ya era investigada por la Fiscalía en otro caso por el delito de falsificación y uso de documento falso. El juez anticorrupción y crimen organizado Renan Andrade fijó la audiencia para el próximo lunes, cuando se discutirá si les dictan prisión preventiva u otra medida cautelar. Con esta vinculación, la instrucción fiscal que debía terminarse este mes se extenderá hasta el 23 de marzo. Una intensa nevada causó estragos en Moscú. El tráfico colapsó y fue necesario suspender actividades. Las fuertes nevadas en Moscú causaron atascos en el tráfico en toda la ciudad. Se vieron largas colas de vehículos detenidos en las principales vías y los peatones también luchaban para caminar sobre las aceras, cubiertas hasta con 2 metros de nieve. Debido a eso, las autoridades dispusieron la limpieza de las calles, movilizando 14.500 máquinas quitanieves y a 165.000 empleados. La tarde de este jueves, las temperaturas bajaron hasta los 7 grados y continuó cayendo nieve, lo que redujo la visibilidad para los conductores. Esto complicó las actividades, por lo que varias oficinas se cerraron temprano. Los pronósticos advierten que la nevada continuará este viernes. Televistazo no ha obtenido una versión oficial respecto de la estructura de 6 celdas especiales encontradas durante la intervención militar en la cárcel de Cotopaxi en enero. Precisamos, no obstante, que esa infraestructura responde a un pabellón para personas privadas de libertad que hacen parte del programa de protección y asistencia a víctimas y testigos entregado por el SNAI en febrero de 2021 y que el SNAI no ha confirmado ni desmentido si ahí estuvo detenido Jorge Glass. Patricio Espinosa es el nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador. Diego Puente con la semblanza del médico de 71 años. Es el tercer médico que dirigirá de forma consecutiva la Universidad Central del Ecuador. Patricio Espinosa del Pozo cumplió 71 años hace 6 días y hoy celebró la victoria electoral para ocupar el rectorado. Se declara ganadores a los candidatos de la lista 3. Este médico neurocientista nació en Guaranda, estudió en Quito, donde fue el mejor egresado del Colegio Benalcázar. Su maestría la hizo en Croacia y su doctorado y postdoctorado en Estados Unidos. Ha sido profesor invitado en universidades del exterior. En su visión, quería ser rector. Fundó su movimiento Adelante Universidad. Hace 5 años perdió el rectorado compitiendo con Fernando Sempertegui. Tampoco es ajeno a la política. Participó en 2023 en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en representación de grupos médicos. No tuvo el favor popular. Sus amigos dicen que es una persona divertida y jovial.
Se ganó entre los estudiantes el mote de Papá Noel por su parecido físico y por su sonrisa. Sus simpatizantes indican que es serio y directo, al punto que le dicen con cariño vikingo. Al rectorado llega con un proyecto: posicionar a la Universidad Central con cerca de 50.000 estudiantes entre las mejores de la región. El momento que vive el país requiere de una universidad a la altura. Sus opositores dicen que con él vuelve al poder universitario el Movimiento Popular Democrático. Lo señalan porque se alió con una agrupación que simpatizan con Unidad Popular, de la cual aún se recuerdan actos violentos que cometieron durante su reinado y tras haber perdido el rectorado hace 15 años. Patricio Espinosa reivindica tener experiencia en el sector público. Lo dice porque fue asesor de Alfredo Palacio en 2002 y subsecretario de Salud en 1994. Hoy en Ecuaterra hablaremos sobre las especies de plantas comestibles y medicinales que acoge la Reserva del Chocó Andino. Son vegetales en peligro de extinción. Una fundación busca reforestar estos bosques biodiversos. Carla Delgado informa. El Chocó Andino no deja de sorprender. Sus 286.000 hectáreas guardan no solo especies importantes de animales como el famoso oso de anteojos, también plantas, 3.200 según los expertos. Lo que no muchos conocen es que dentro de estas especies existen plantas alimenticias no convencionales. La mayoría de ellas crecen de forma silvestre y han estado aquí desde siempre, en la parroquia Nanegalito. A unos 45 minutos de Quito, la Fundación Imaimana las estudia. Mira qué cosa más bella. Sus investigadores saben que en el Chocó Andino hay unas 450. Nina Duarte, ingeniera forestal, cuenta que muchas de ellas han quedado en el olvido, por lo que corren riesgo de desaparecer si no son reproducidas. Y es ahí donde ella y sus colegas intervienen. Que es restaurar, rehabilitar una área que está degradada, que ya no produce bien, y a través de la diversidad de plantas y árboles en el sistema hacer esa restauración, que a la vez es un beneficio para los productores y productoras porque hay una cosecha. El pepinillo silvestre es uno de ellos. Y es una especie silvestre que crece aquí en el entorno. Es súper pequeño. Pero es delicioso y hermoso y nutritivo. Más allá encontramos al tomatillo de árbol. Tiene un color diferente a la del tomate de árbol que se conoce. Plantas que poseen propiedades extraordinarias, que incluso en algunos casos llevan ventaja a las plantas comestibles tradicionales como este bledo. Una planta que en esta zona está por todas partes. Es una espinaca que usted puede comer como una selga, como una espinaca, tal cual. Por ello, los bosques del Chocó son para los científicos bastiones de conocimiento. El yerén es una de las plantas más estudiadas, un tubérculo no convencional de 9.000 años de antigüedad, una de las plantas ancestrales que corre el riesgo de perderse. Su sabor es como el de un choclo tierno. Es una planta resistente a las sequías e inundaciones, cuyas propiedades sorprenden. Son antioxidantes, aportan muchos nutrientes, tienen calcio y hierro. Su cultivo no es complejo y es una de las plantas alimenticias que el proyecto intenta resaltar. Además están flores comestibles como la verdolaga o estas papas aéreas que apenas ahora están siendo cultivadas de nuevo por las comunidades. La idea es que las plantas no solo permitan la restauración de los bosques, sino que se incluyan en el sistema de producción y de alimentación de la zona. Por ello, la misión es enseñar a las comunidades a cultivarlas y también a prepararlas. De allí la importancia de reforestar y de atesorar estos bosques biodiversos en donde aún queda mucho por descubrir. 6 pacientes del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante tocaron la campana de la esperanza en un evento que conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Este año el Ministerio de Salud promueve una campaña de detección temprana de esta enfermedad. María Belén Goncalves nos amplía. Este es el sonido de la campana de la esperanza.
Un sonido que todos los padres de los niños diagnosticados con cáncer anhelan escuchar, porque significa que sus pequeños superaron con éxito esta terrible enfermedad. Esa alegría la vivió ayer Elaine Moreno. Su hija fue diagnosticada con leucemia cuando tenía solo 2 años y ahora tiene 12 y ya está en remisión. Feliz, emociones, muchas emociones, felicidad, alegría. Verla a ella ya terminar este ciclo. Fueron 6 niños los que tocaron la campana ayer en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante durante un evento en el que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Lo que yo sí les digo es que tengan fe, que tengan mucha fe. En Ecuador, el 50% de los niños con cáncer sobreviven a esa enfermedad, según la doctora Doris Calle, jefa del área de oncología. Justamente eso es el objetivo. 20% de sobrevida es bastante bajo y justamente ese es el objetivo de la OMS-OPS, de subir ese porcentaje a un 60%. ¿Y cómo lo logramos? A través del apoyo de medios de comunicación como ustedes, para poder difundir estas campañas de detección, de diagnóstico precoz, diagnóstico oportuno. Por eso este año el eje de la campaña es el diagnóstico temprano. Cuando vemos fiebre prolongada de mucho tiempo que no tiene una explicación, un dolor de cabeza, un bulto, los ganglios que aumentan de tamaño, dolor óseo, o vemos unos moretones, tenemos, como dice la campaña, actúa ahora. No pensar en que puede ser algo que es banal. El linfoma de Hodgkin y la leucemia son los tipos de cáncer que más se registran entre los niños ecuatorianos.